Shalom a todos. Esta semana comenzamos un nuevo libro de la Torá, que es Sefer Devarim. Y hay una gran pregunta sobre quién escribió Sefer Devarim. ¿Por qué? Porque hay una Gemara en Masejet Megillah que nos dice, ya sabemos que en el libro de Vaikra hay klalot, hay maldiciones ahí que fueron dichas en cierta perashá, no recuerdo en qué perashat Bejukotay Ulay, puede ser, creo. Entonces hay maldiciones ahí, y también en Sefer Devarim ahí se repiten estas maldiciones. Ahora, dice la Gemara en Megillah que cuando pasamos a la lectura de la Torah a una persona, al que le toca pasar a la lectura de estas maldiciones en Sefer Vaikra, él no puede detenerse en el medio para que después pase alguien más y lea el resto de las maldiciones. No interrumpimos en esas maldiciones. ¿Por qué? Dice la Gemara, Sheklalot Shebetorat Kohanim Amar Moshe Mipi Gebura. ¿Por qué? Porque las maldiciones que hay en Torat Kohanim, que es Sefer Vaikra, son maldiciones que fueron dichas por Moshe, que Hashem le dictó. ¿Sí? O sea, fueron dichas por Moshe, pero como orden de Hashem. Pero en cambio, las maldiciones que hay en Sefer Devarim, ahí sí se puede interrumpir. ¿Por qué? Uklalot Shebe Mishne Torah Moshe Mipi Atzmo Amaran. Porque las klalot, las maldiciones que están mencionadas en Sefer Devarim, Moshe las dijo por sí mismo. ¿Y qué significa esto? Que Moshe dijo por sí mismo las maldiciones, o sea que Hashem no le ordenó escribir esto en la Torá a Moshe. Hay un problema. Si vamos a pensar así, hay un problema. Porque el Rambam trae para la halajá una Gemara en Sanedrin, en Perek Helek, que dice que aquella persona que dice que una letra de la Torá, una palabra, un pasuk, una letra de la Torá no fue escrita por Moshe con orden de Hashem, sino que Moshe la escribió por sí mismo porque a él se le ocurrió, esta persona kofer ba Torah, es como que está renegando de la Torá. Entonces, acá según esta Gemara Megillah hay un problema. Si entendemos que Moshe fue el que por sí mismo escribió las maldiciones, o sea que sin orden de Hashem Moshe escribió las maldiciones en Sefer Devarim, hay un problema acá. Entonces, ¿cómo hay que entender esto? El Abarbanel, Rabbi Yitzhak Abarbanel explica que lo que pasa es lo siguiente. Moshe, él, si bien es cierto, toda la tojajá que vemos en Sefer Devarim, el reproche que le da a Moshe al pueblo y todo esto, son cosas que Moshe le dijo al pueblo por sí mismo. ¿Sí? Son cosas, sus propias palabras, Moshe le dijo al pueblo. Nada más que después Hashem, de todo lo que Moshe le dijo al pueblo y cómo Moshe reprochó al pueblo, Hashem vino y le ordenó a Moshe escribirlo también en la Torá, pero esta vez Hashem le dijo cómo escribirlo, en qué orden escribirlo, qué escribir, etcétera, etcétera. ¿Sí? No todo lo que Moshe habló con el pueblo está escrito en la Torá. Hashem decidió qué escribir, qué no y cómo escribirlo. Entonces al final sale que las dos cosas son verdad. Tanto lo que dice la Gemara en Megillah, que las klalot, aquellas Moshe Mipi Atzmo Amaran, Moshe las dijo por sí mismo, porque son cosas que Moshe repitió al pueblo por sí mismo. Es cierto, pero también es cierto que no hay nada escrito en la Torá sin la orden de Hashem. Hashem fue el que decidió escribir en la Torá estas klalot otra vez. Hashem fue el que decidió escribir todo Sefer Devarim tal cual está escrito. Entonces no vamos a decir que Moshe escribió Sefer Devarim porque no es así, es un error. El Malbim, en su Perush a la Torá, que a mí me encanta el Malbim, él quiere decir que esto se ve de los psukim. Esto se puede ver dentro de los psukim, lo que acabo de explicar. ¿Cómo? Vamos a ver. Dice la Torá, Elia Devarim, Asher Diber Moshe, El Kol Israel, Be'ever Yarden. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán. Y después da una lista de lugares. Bamidbar, Ba'arabá, Molsuf, Ben Paran, Ben Tofel, Ben Laban, Bahatzerot, Bediz Zahab. Sí, toda una lista de lugares. El Malbim quiere decir, en todos estos lugares, dice el Malbim, Moshe reprochó al pueblo. Moshe le dio palabras de musar al pueblo. Sí, eso es lo que está escrito. Estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo de Israel en el otro lado del Jordán.
Mismas palabras que habló en el desierto, Bamidbar, Ba'araba, Molsuf, Ben Parando, Ben Tofel, todos estos lugares. En todos estos lugares Moshe reprochaba al pueblo. Y después sigue el pasuk. Ajad Azar Yom Mejoreb, te dejarse ir al Kadesh Barnea. Dice, hay 11 días desde Joreb, que es el lugar donde estaba Ar Sinai, hasta Kadesh Barnea, que es el lugar donde fue el pecado de los espías, si no mal recuerdo. Y durante esos 11 días, Moshe siguió también reprochando al pueblo. O sea que durante los 40 años en el desierto, Moshe reprochaba al pueblo constantemente, así como muchos profetas hicieron, que daban palabras de musar al pueblo. Nada más, ¿cuál es la diferencia? Vayhi be'arbaim shana be'ashte asar jodesh be'echad la jodesh. Dice la Torá, fue en el año 40 de estar en el desierto. En el 11º mes, al primero del mes, o sea el 1 de Shvat, Diver Moshe el Bene Israel, otra vez Moshe habló con el pueblo de Israel, pero esta vez, que Jol Asher Tzivá Adonai Oto Alehem, habló tal como Hashem le ordenó decirles. O sea que acá vemos que Hashem es el que le ordena a Moshe otra vez repetirles ese reproche que les hizo en todos los lugares durante los 40 años en el desierto, nada más que esta vez por la orden de Hashem. Y acá vemos lo que dijo el Abarbanel. Hashem, bueno, acá el Malvin explica un poquito diferente. Si según el Abarbanel, Moshe dio todo el reproche, lo que él quiso decir, y después Hashem eligió qué cosa escribir y qué no. El Malvin dice, no es así. Moshe durante los 40 años, en diferentes lugares que se mencionan acá en la Torá, reprochó al pueblo, dio palabras de musar y eso, y al final, en el año 40, en el mes 11º, en el primero del mes, Hashem le ordenó a Moshe otra vez hablar con el pueblo, otra vez reprochar al pueblo, pero esta vez según la orden de Hashem y diciendo lo que Hashem quiere que le diga. Y esto significa que Hashem habló con el pueblo, que Jol Asher Tzivá Adonai Oto, tal como Hashem le ordenó a él. O sea que iba diciendo tal cual las cosas que Hashem le estaba diciendo a Moshe que dijera. O sea, de acá vemos de la Torá, del Pshat de la Torá, de lo literal de la Torá, que no se está hablando, que Sefer Devarim no es diferente a los demás libros de la Torá, tiene el mismo estatus y también fue dictado por Hashem a Moshe de qué es lo que él tenía que escribir en la Torá. Quería dejar este punto claro, me parece un punto clave, que yo muchas veces también pasé con ese pensamiento de que quizás el libro de Devarim Moshe lo había escrito por sí mismo, porque es la tojajá de Moshe, el reproche que Moshe le da al pueblo. Pero no, es un pensamiento erróneo y que hay que corregirlo. Baruch Hashem, que seguimos aprendiendo. Ya fe.